Hola hermanos y hermanas, hoy les hablaré acerca de la virginidad perpetua de nuestra Santa Madre, la Virgen María. El dogma de la virginidad perpetua se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Conseguimos el primer apoyo de la enseñanza que nos brinda la Santa Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, y es a través de la Biblia de Jerusalén, San Lucas capítulo 1, versículo 25. Pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Encontramos en la nota explicativa el siguiente párrafo. El texto no contempla el periodo posterior y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María, pero el resto del Evangelio, así como la tradición de la Iglesia, la supone. Encontremos ahora lo que nos indica el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, al cual hay que obedecerle, no solo cuando se trata de verdades de fe, sino también cuando se refiere a opiniones que pueden desorientar al pueblo de Dios, pues también en estos casos está protegido por la autoridad recibida de Dios, cosa que el teólogo como tal no tiene, por mucha ciencia que tenga el teólogo. Por eso dice el Sínodo de los Obispos de 1967, no les corresponde a ellos la función de enseñar auténticamente. Es decir, a un teólogo no le corresponde esa función, puesto que no tiene la autoridad de Dios para enseñar. Los que ejercitan el magisterio de la Iglesia son exclusivamente el Papa y los obispos, porque a ellos solamente ha confiado Jesucristo la potestad de enseñar. Fuera de los legítimos sucesores de los apóstoles, que son el Papa y los obispos, no hay otros maestros de derecho divino en la Iglesia de Cristo. Pero el Papa, cuando el Papa habla en una encíclica, enseña como auténtico maestro y no como un doctor más. Por eso no es válido apelar a la autoridad de un teólogo para sostener lo contrario de lo que el Papa ha enseñado. La misión del magisterio de la Iglesia es velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. Quien desobedece a la jerarquía eclesiástica desobedece al mismo Jesucristo. Él nos dijo: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y el que me desprecia a mí, desprecia a aquel que me ha enviado. Aquel que me ha enviado lo encontramos en San Lucas capítulo 10, versículo 16. Los fieles católicos han de aceptar las enseñanzas del magisterio de la Iglesia con obediencia religiosa, sabiendo que les obliga en conciencia. Bien, entremos ahora en lo que es el dogma de la virginidad perpetua de María. Es pecado grave contra la fe la negación o la duda voluntaria de aquello que se sabe que Dios ha revelado y que la Iglesia ha declarado como tal. Repito, es pecado grave contra la fe la negación o la duda voluntaria de aquello que se sabe que Dios ha revelado y que la Iglesia ha declarado como tal. No es pecado darse cuenta de que el misterio es difícil de entender. Es importante tener eso claro, que no es pecado darse cuenta que el misterio es difícil de entender, que nuestro entendimiento no lo puede comprender. Si a pesar de todo esto se fía uno de Dios, que lo ha revelado, y cree, no solo no hay pecado, sino que hay mérito. Lo que no se puede hacer, a pesar de la oscuridad profunda del misterio, es dudar si será eso verdad o no. Esta duda positiva, tomando como cosa incierta lo que Dios ha revelado, es pecado.
En el Concilio de Letrán, celebrado en el año 649, se efectuó la definición dogmática de la virginidad perpetua de la Madre de Dios. Los padres del concilio, inspirados por el Espíritu Santo, compusieron el canon tercero que declaraba este dogma. Si alguno, de acuerdo con los santos padres, repito, si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. Es muy claro lo que dice el magisterio de la Iglesia. Si no crees en la continua virginidad de María, en su vida eres anatema, es decir, un maldito. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. Eso lo indica el Catecismo de la Iglesia Católica en la referencia número 499. Dogma es una verdad que se apoya en la autoridad de Dios. Por eso tenemos obligación de creerla. A veces la Iglesia define algunas verdades como dogmas de fe, no porque esas cosas empiecen entonces a ser verdad, sino que son verdades que siempre han existido. Pero algunas veces la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y declarar más lo que siempre ha sido verdad. La definición de un dogma, por tanto, no es su invención, sino la declaración autoritativa de que ha sido revelado por Dios. Es decir, que forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana, que el cristiano está obligado a creer. Para que una cosa sea dogma de fe, es necesario que haya sido revelada por Dios y por la Iglesia, y que la Iglesia así lo declare, bien sea por una declaración solemne o por la enseñanza de su magisterio ordinario. La revelación ha terminado, pero nosotros debemos usar nuestra inteligencia para explorar el dato revelado, deduciendo verdades que a primera vista no aparecen claramente explícitas en el mismo, pero no por eso dejan de ser contenidas virtualmente en él. La garantía de lo que así descubrimos está en la Iglesia, portadora de toda la tradición cristiana e intérprete autorizado de la Escritura Santa. Es función del magisterio definir los contenidos de la revelación. La teología no debe suplantar al magisterio. La última palabra la tiene el magisterio. Sin embargo, hay algunos teólogos que critican la doctrina del magisterio de la Iglesia y después quieren que sus opiniones personales sean doctrina infalible, como en el caso de la perpetua virginidad de María. Pretenden que sus criterios personales sean una doctrina infalible. Están muy equivocados, alejados de Dios y en pecado. A propósito de esto, dijo el Papa Pablo VI a los participantes en el primer Congreso Internacional de Teología del Concilio Vaticano II el 1 de octubre de 1966, cito: los teólogos deben investigar el dato revelado para iluminar los artículos de la fe, pero sus aportaciones quedan sujetas a la enseñanza del magisterio auténtico. Su preocupación ha de proponer la verdad universal creída en la Iglesia bajo la guía del magisterio, más que sus ideas personales.
Bueno, hablemos acerca del origen de la duda de la perpetua virginidad de María. La exégesis racionalista, prescindiendo por sistema de la fe en sus investigaciones, no teme llegar a conclusiones contrarias a la fe de la Iglesia. Se inició modernamente en el mundo protestante, exigida por la teología liberal, y concretamente en relación a la Virgen María, tanto la exégesis como la teología protestante liberal, luteranos, anglicanos y otros han tenido una tendencia clara en contra de la devoción católica mariana y consiguientemente han puesto especial empeño en negar a la Madre de Jesús sus más altos títulos dogmáticos y devocionales. Uno de los cuales es, y no el menos importante, la siempre Virgen. Sin embargo, en el principio de la mal llamada Reforma, esta reconoce la perpetua virginidad de María. Tanto Lutero como Calvino y Zwinglio profesan con todo empeño esa verdad de la fe, con su habitual fiereza de expresión. Lutero considera locos y villanos a los pocos herejes que negaron esta fe. Y más tarde, a mediados del siglo XVII, la confesión de fe de los calvinistas sigue afirmando que Jesús nació de la Virgen María y que permaneció virgen antes y después del parto. Citemos ahora lo que indica el Concilio Vaticano II. Confiesa a la gloriosa siempre Virgen María, Lumen Gentium 52. Catecismo, referencia número 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. Compárese con el Concilio de Constantinopla. Hablemos también acerca de la catequesis del Santo Padre Juan Pablo II, escrita o publicada en el Vaticano el 28 de agosto de 1996. La Iglesia ha manifestado de modo constante su fe en la virginidad perpetua de María. Los textos más antiguos, cuando se refieren a la concepción de Jesús, llaman a María sencillamente virgen, pero dando a entender que consideran esa cualidad como un hecho permanente referido a toda su vida. La expresión siempre virgen fue reconocida por el Segundo Concilio de Constantinopla, que afirmó que el Verbo de Dios se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Esta doctrina fue confirmada por otros dos concilios ecuménicos. El cuarto de Letrán, año 1215, y el segundo de León, año 1274. Y por el texto de la definición del dogma de la Asunción, año 1950, en el que la virginidad perpetua de María es aducida entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. Ya este trata el tema de la Asunción, que ya es otro tema. En este momento estamos tratando el tema de la virginidad perpetua de María. Bueno, usando una fórmula sintética, la tradición de la Iglesia ha presentado a María como virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, afirmando, mediante la mención de estos tres momentos, que no dejó nunca de ser virgen. De las tres, la afirmación de la virginidad antes del parto es sin duda la más importante, ya que se refiere a la concepción de Jesús y toca directamente el misterio mismo de la encarnación. Esta verdad ha estado presente desde el principio y de forma constante en la fe de la Iglesia. La virginidad durante el parto y después del parto, aunque se haya contenida implícitamente en el título de Virgen atribuido a María ya en los orígenes de la Iglesia, se convierte en objeto de profundización doctrinal cuando algunos comienzan explícitamente a ponerla en duda. El Papa Hormisdas precisa que el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre y nació en el tiempo como hombre, abriendo al nacer el seno de su madre. Se puede comparar con Lucas capítulo 2, versículo 23.
y por el poder de Dios sin romper la virginidad de su madre. Esta doctrina fue confirmada por el Concilio Vaticano II, en el que se afirma que el hijo primogénito de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Por lo que se refiere a la virginidad después del parto, es preciso destacar ante todo que no hay motivos para pensar que la voluntad de permanecer virgen manifestada por María en el momento de la anunciación, compárese con San Lucas capítulo 1 versículo 34, haya cambiado posteriormente. Además, el sentido inmediato de las palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, compárese con San Juan, capítulo 19, versículo del 26 al 27, que Jesús dirige desde la cruz a María y al discípulo predilecto, hace suponer una situación que excluye la presencia de otros hijos nacidos de María. Bueno, a través de esta recopilación de diversas fuentes importantes, como es el Concilio de Letrán, Concilio Vaticano II, apoyado en la Biblia de Jerusalén, en notas explicativas, apoyados en el magisterio de la Iglesia, apoyados en también en lo que es la tradición de la Iglesia, podemos tener fe en que la enseñanza de la Iglesia Católica es auténtica revelación divina. Y es bien importante cuidar y preservar nuestra fe y no caer en pecado al poner en duda estos sagrados misterios. Bueno, hermanos, les envío un fuerte abrazo y deseo que crezcan en la fe y en la santa devoción que debemos tenerle nosotros como católicos a nuestra Santa Madre, la Madre de Dios, la siempre Virgen María. Se les quiere y les envío un fuerte abrazo.